¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y como todos los fines de semana tenemos estos espacios para conversar con personajes del entorno político y entender un poco nuestra coyuntura. Como sabrán y habrán obviamente se habrán dado cuenta, estamos ahorita en un panorama un poco catastrófico. Creo que como todo últimamente está ocurriendo en nuestra política. Y para ello, para entender un poco esto, está con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, a quien ya lo hemos tenido anteriormente aquí en el reporte y hoy vuelve para podernos ayudar a entender mucho la coyuntura política. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Doctor, hablemos un poco del panorama actual, ¿no? Tiempos turbulentos existen hoy por hoy en la política nacional y es necesario ponernos a pensar un poco sobre nuestra actualidad de cara al 2026 para las próximas elecciones. ¿Qué tan viable vemos ahorita nuestro panorama y qué debemos pensar nosotros como peruanos y como electores de cara al 2026? En principio tenemos que estar preocupados, sumamente preocupados porque no solamente va a jugar en contra la polarización, no solamente va a jugar en contra la no existencia de partidos políticos por segunda vez, sino también la dispersión del voto. Todo parece indicar, salvo que se produzcan cambios en la época de campaña, que empieza en enero realmente, que ninguno de los candidatos que hoy en día aparecen en la partida va a despuntar de una manera gravitante, importante. Lo que quiere decir de que, como en la elección pasada, va a haber gente con 12 o con 13% que va a ingresar a la segunda vuelta. Lo que significa de que, salvo que haya una explosión de cultura política, el que gane la segunda vuelta va a pensar de que tiene el apoyo de los ciudadanos para hacer su plan de gobierno. Y eso es incorrecto. El Ujú. apoyo programático se produce en la primera vuelta. En la segunda vuelta, simple y llanamente, optamos por el mal menor. Y eso pasa en cualquier parte, incluida Francia, de donde hemos traído la segunda vuelta. Por tanto, se avisora un gobierno, el próximo año, un nuevo gobierno debilitado, salvo también de que encuentre la posibilidad de generar gobernabilidad en función a una mayoría parlamentaria y una actuación pública coherente con la modernidad. Esto es, comunicando permanentemente sus actos y pensamientos al electorado. Lamentablemente, la mayoría, digamos, la crisis de los partidos políticos, la crisis de la política, la desconfianza, la judicialización de la política ha asustado Ujú. a muchos políticos, a muchos profesionales de éxito, etcétera. Y lo que hoy en día encontramos, si revisamos otra vez la línea de partida, encontramos a mucha gente que o es populista, muy ligada a la participación extremista de ideas o de propuestas más que de ideas, Ujú. y a mucha gente que no sabe comunicar, mucha Claro. gente que le tiene pavor a la cercanía con los periodistas y con la opinión pública. Entonces, Ujú. lo que se avisora es sumamente preocupante. Ahora, hay un tema interesante, ¿no? A raíz de las elecciones ocurridas en Bolivia, ha dado un giro creo, de 180 grados, una retórica que se ha estado vendiendo desde la izquierda, ¿no? Profanar o decir que la izquierda boliviana ha logrado o ha tenido grandezas económicas y hoy por hoy se ha determinado de que el 25% de inflación en el país es un perjuicio totalmente y creo que ha dado un mensaje clarísimo que las encuestas y las encuestadoras están dando resultados que no se traducen en realidades. Pasó en las elecciones pasadas también, ¿no? Cuando no veíamos a Pedro Castillo en las encuestas y de la nada subió para segunda vuelta y se convirtió en presidente de la República.
En Bolivia ha pasado algo parecido a las elecciones recientes en el Perú. Ujú. El problema es de que los electores votan mal. Los medios de comunicación en general comunican pésimo. Tratan de manipular la opinión pública en lugar de informar. O sea, ya quedó muy lejano la época en que los canales de televisión informaban al público. Hoy en día todos pretenden manipular la opinión pública y en ese sentido el voto es de protesta. El voto de protesta en este momento en Bolivia ha sido en contra de la izquierda extremista, de Evo y del MAS. Ese extremismo que los llevó a sustituir el capitalismo, el modelo Claro. de mercado, por un modelo de concentración de poder en manos del Estado. Ujú. Y eso en Asia, en África, en Europa, en América, inevitablemente ha producido pobreza, inflación, carestía, necesidad. Pero sin embargo, eh, los electores siguen votando la izquierda, que carece de un modelo alternativo al modelo de mercado con todas sus variantes y todos sus matices. Claro. Ahora, lo de Bolivia no es que haya ganado la derecha. Quien ha salido en primer puesto y es el favorito, en realidad, no es Tuto Quiroga, que No, para muchos analistas ya ha conseguido los votos que podía haber conseguido. Es claro que muy es Casco. difícil que aumente. El que va a ganar las elecciones en segunda vuelta es el hijo de Paz Extensoro, el extremista, el del MIR, y esta persona acaba de decir de que admira a Fidel Castro. Esta persona es fiel seguidora de la ideología de género, es pro aborto, digamos, compra toda la agenda de la izquierda globalista Claro. y habla de un capitalismo popular, a la manera de Ollanta Humala, cuando él decía, yo soy de la economía popular de mercado, Ujú. que no es otra cosa que el Estado interviniendo de forma irracional y desproporcionada en las actividades económicas. Y Por tanto, esto también no podría es ser, tanto diferente. esto también podría ser una especie de réplica de lo que estamos o de lo que hemos pasado nosotros los peruanos la última década o más de la última década con respecto a gobiernos que dicen ser de este modelo de economía popular, entre comillas, en concreto gobiernos caviares que nos han llevado a lo que hoy por hoy es el país, una desgracia total y una catástrofe política. Ciertamente, si revisamos eh, los últimos ejercicios, las últimas elecciones, encontramos a un Toledo, encontramos a un Ollanta, encontramos a un PPK que salía con la izquierda, luego a un Vizcarra, que enamora a la opinión pública y a los principales medios de comunicación con publicidad del Estado. Ujú. Al final de cuentas, Y un Francisco Sagasti, ¿no? Obviamente. es un manejo irresponsable de la economía, Ujú. pero ahí hay una complicidad que no queremos reconocer. Los votantes, en su mayoría, no quieren votar por un candidato que preconice las reglas de la economía de mercado y que hable de coherencia y ortodoxia económica. En el fondo, hay una gran cantidad de votantes que a lo que aspiran es a una dádiva, al subsidio, a un bono, a un regalo del Estado. Y eso es lo que nos remite a las viejas teorías. Los cerdos siempre votarán a favor del hombre que les trae el balde de comida, aunque Exacto. signifique su muerte. Y lo que también se traduce en una especie de conformismo social por parte de la misma ciudadanía y darle esa ansia y esa hambre de querer superarse a sí mismo, que es Y es un tema que hemos paradójico tenido. porque el Perú, a diferencia de Argentina o de Colombia, está integrado, y está demostrado por la evidencia, por una gran cantidad de emprendedores. Ujú. La gente peruana, de ciudad, de campo, tiene un empleo y tiene por lo menos
un emprendimiento. Claro. Nosotros deberíamos, teóricamente, ser uno de los países más procapitalistas del mundo, pero una y otra vez terminamos votando por el que los medios de comunicación nos ofrecen como el más equilibrado, el más centrista, el que no va a hacer muchos líos, pero obviamente termina engañándonos, termina robando y termina paralizando muchas veces la economía que empujan los emprendedores. Doctor, yendo un poco al tema nacional, a lo que ocurre en nuestro país, usted escribió una columna hace un poco más de una semana en el diario Expreso que dice menos política y más patria. Háblenos un poco de esta columna y a qué nos referimos con toda esta crisis que pasamos. Aún era un título en realidad sarcástico, porque el problema que enfrenta Iberoamérica es de que el populismo nacionalista de izquierda nos lleva muchas veces a cerrar los espacios para la política. La política debe ser entendida como aquel ejercicio, esa actividad en la cual todos los intereses, necesidades y tendencias buscan influir en las decisiones que toma el Estado. El Estado es de todos. Por tanto, todos los grupos tienen el derecho de intentar concretar sus intereses y tendencias en leyes, en disposiciones, en reglamentos que genera el Estado. Eso es política sana. El tema de nuestro país, por ejemplo, es de que no se entiende que se debe concertar, sino que lo que se entiende es de que se debe imponer. Y en esa óptica es que se reducen los espacios para la política y muchas veces se alega, como pasaba en Bolivia, se alega la necesidad de proteger al pueblo, pero en realidad se toman medidas en su contra. O se lleva al extremo de la miseria y empobrecimiento a países como Venezuela, hablando de patria. La patria se defiende, pero en realidad se ha destruido al país. Y ese es el modelo que debemos rechazar en estas próximas elecciones. Esa es un poco la retórica que movimientos como, a ver, Perú Libre, el movimiento de Verónica Mendoza, ahora López Chao, que también está yendo ya en la carrera electoral, están de alguna forma tratando de imponer al ciudadano que vaya a votar mañana más tarde por ellos. Eso evidentemente es un fracaso y no solamente la historia lo determina, sino también la actualidad, que es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y por anteriores años también Rusia y otros países, que han terminado siendo un fracaso tanto económico como social. Entonces, ¿qué necesitamos los peruanos para entrar un poco en razón y entender de que estos modelos que tanto profana la izquierda no nos va a llevar a ningún lugar, a ningún camino? Esencialmente, lo que necesitamos es mayor información. Que los medios de comunicación se comprometan con difundir realmente los programas que respetan las reglas de la economía, con todos sus matices. Hay algunos partidos o tendencias o candidatos socialdemócratas, socialcristianas, liberales, libertarios, con todas las tendencias que podamos imaginar. Tiene que haber un apoyo de los gremios empresariales, de los medios de comunicación, de la academia, por los candidatos y propuestas que respeten las reglas de la economía, en principio. Y luego, obviamente, tiene que haber un esfuerzo real por concertar intereses individuales, intereses de grupo, para que este 2026, estas elecciones primarias de abril del próximo año, sea la última vez en que los partidos que creen en la Constitución, que creen en la economía ortodoxa, en una economía seria, se presenten divididos. Es necesario ya organizar un gran partido de centro derecha que sirva de ancla, que sirva de estabilidad permanente para el modelo peruano, que fue exitoso hace algunas décadas,
pero que al igual que el modelo chileno, que fue exitoso y que Bachelet lo sepultó, debe continuar, debe acrecentar su enraizamiento en todas las regiones del país. Ujú. Pero eso solo se logra con un partido grande, permanente, donde ganando el Ejecutivo o perdiéndolo, siempre tenga una mayoría parlamentaria que impulse hacia adelante a nuestro país. Actualmente usted percibe que no tenemos un partido de este modelo, o sea, ninguno de los que está en la lista del Jurado Nacional de Elecciones es el partido de centro derecha que de alguna forma conlleve esta paz política que necesita el país. Hay varios que recogen parcialmente el programa ideal, Ajá, pero precisamente por su división es que algunos terminan canjeando, negociando votos con la izquierda, u claro. otros terminan canjeando, negociando votos con ese famoso centro corrupto. Hoy en Ujú. día en el Perú el centrismo es un centrismo irresponsable porque en realidad ha obedecido a candidatos populistas de un lenguaje extremista, radical, falso por supuesto, pero que nos ha traído a un tercio corrupto en el Congreso actual. Por Digamos tanto, que este centro corrupto son los caviares, gente como por ejemplo el Partido Morado y partidos que están actualmente en Perú Primero, que es el del señor Martín Vizcarra, y partidos que son muy de estas ideologías. y partidos que no tienen programa alguno y que Ok. pueden suscribir cualquier proyecto de ley con tal de pensar que van a ganar un número de votos. Ujú. Pero actúan en forma absolutamente irresponsable, cuando no, cuasi delictiva. ¿Cuál podría ser para usted, en su óptica, el partido actual que está en el Congreso, o bueno, que estaba, porque creo que el Partido Morado ya no tiene bancada, pero cuál podría ser en su óptica uno de los partidos que está incluso metido actualmente en política y pertenece a este centro corrupto que usted menciona? Hay mucha gente que llegó a la política de la mano de candidatos populistas. Por ejemplo, el candidato Urresti, que hoy en día está en la cárcel, Ujú. tuvo la capacidad, lamentable por cierto, de llevar un numeroso grupo de congresistas a nuestro Congreso. Y así se repite con algunos partidos regionales que se han Podemos, es el partido que llevó el señor Urresti. que se han reconvertido en partidos nacionales, Ujú. pero que carecen de programa y que, Correcto. claro, se pliegan a cualquier propuesta demagógica sin pensar en su responsabilidad con la economía de los peruanos. Ujú. Y han llevado, han aprobado leyes absolutamente inadecuadas que felizmente el Estado peruano, que no necesariamente corresponde a la sociedad misma, porque tenemos un 75% de actividad económica informal, felizmente, eh, actúan de manera absolutamente irresponsable Ujú. y felizmente sin mayores consecuencias inmediatas. Ok, doctor, hablemos un poco de temas urgentes que hay que atacar en nuestro país. Mencionó usted en algún momento sobre la reforma del sistema de justicia. Hemos visto últimamente, con el caso de Delia Espinosa y Patricia Benavides, este tipo de confrontación que ocurrió en el Ministerio Público ha sido y ha caído en evidencia que el sistema de justicia en nuestro país es un desastre, ¿no? En algún momento lo conversamos con el doctor Humberto Abanto y él también puso énfasis en este tema, ¿no? Se necesita una reforma de justicia, pero para antes de ayer. ¿Cómo usted lo percibe desde este momento? Sí, a ver, el sistema de justicia ha fracasado en dos niveles. El primer nivel es el obvio, el evidente. Ha sido penetrado por los intereses políticos y los intereses de grupo por ONGs, políticos por una izquierda caviar, Ujú. absolutamente irresponsable, que predicando moralidad
practica precisamente la corrupción moral del aparato estatal. Pero por otro lado, hay otro nivel de fracaso en la administración de justicia, que es el no cumplir los fines para los cuales ha sido organizada. Lo que es sorprendente es que en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros organismos que tienen que ver con la administración de justicia no hacen nada por tratar de enmendar las situaciones. Y al contrario, tradicionalmente, quinquenio tras quinquenio, siempre señalan de que la reforma tiene que partir de dentro. O sea, los propios beneficiarios de la crisis van a generar el cambio. Y eso ya sabemos que es falso. ¿A qué me refiero concretamente? Y esto el ciudadano que nos escucha va a entenderlo perfectamente. Es prácticamente imposible hacer que el delincuente violento sea condenado. ¿Por qué? Porque hay más de 40 tipos de audiencia con el nuevo Código Procesal Penal que fue vendido a los peruanos como una panacea, pero que es un desastre. Es sumamente complejo el proceso. Los incidentes requieren, cada uno de los incidentes del proceso requiere audiencias donde los jueces y abogados se lucen, donde el fiscal demuestra todos sus prejuicios y sus problemas mentales. Y esto se da en todos los ámbitos, tanto en los casos emblemáticos como en los casos que afectan a los ciudadanos comunes y corrientes. Luego, en la especialidad civil, pasan los años, pasan 8, 10 años, y los pleitos, los conflictos no culminan, porque el Código Procesal Civil fue hecho específicamente con todas las aristas y todos los subterfugios para que los abogados se luzcan, pero que los clientes nunca encuentren una solución jurídica a su pleito. Entonces, ¿qué pasa? La Administración de Justicia no consigue la verdad jurídica. Pasa el tiempo y el que fue víctima del robo deja de denunciarlo en la comisaría porque no hay ninguna utilidad. Además, tiene que ratificar su denuncia y enfrentarse al delincuente, que va a saber su nombre y su dirección. Claro, entonces, que puede tomar represalias más adelante, ¿no? Y que de hecho las toma, no solamente contra la víctima del robo, sino también contra el fiscal y contra el juez. Los jueces viven amenazados. ¿Quién cree que el domicilio de los jueces es un secreto? Todas las bandas criminales conocen el domicilio del juez que les toca. Hay que ser muy valiente para condenar a una banda delincuencial, a una banda de secuestradores, de sicarios, de extorsionadores. El sistema está hecho no solamente para no encontrar la verdad jurídica, no solamente para no condenar al culpable, sino está hecho para beneficio mismo de la delincuencia, y en este caso, la delincuencia violenta, que es la que realmente afecta a los ciudadanos. En los medios de comunicación, si abrimos las primeras planas, se concentran en atacar a los adversarios políticos, que el ministro, que el exministro, que tal es corrupto. El expresidente de la Federación de Fútbol es un caso emblemático. Se lo tildó de corrupto. Hubo una campaña mediática que lo tiró por los suelos. Era menos que el cojo mame. Y hoy en día, como no se lo pudo condenar, ha sido absuelto. Pero el hombre está destrozado, su prestigio personal, su honra, ya no va a trabajar en ninguna parte, porque la gente cree todavía que es un delincuente. Y así sucede en todo. ¿Cuántos políticos han visto destrozado su prestigio? Muy bien, la justicia está dedicada a los casos emblemáticos, pero los casos de los Álvarez, de los Rodríguez, de los Mamani, de los López, esos casos nunca llegan a nada. Los delincuentes son o absueltos o simplemente por algún subterfugio que manejan sus abogados
son puestos en libertad. Como hemos visto hace pocos días, sicarios de Trujillo, gente que puso una bomba, son puestos en libertad. Ujú. Entonces, el sistema ha colapsado y lo primero que tenemos que hacer es generar los espacios para una reforma profunda de los códigos procesales, de los códigos sustantivos, de la forma en que una persona que es un estudiante de tercio inferior se convierte en fiscal supremo. Gente que no ha hecho su tesis, gente que ha fraguado los documentos para postular en el concurso público, terminan en las más altas magistraturas, con concursos públicos que ya sabemos los peruanos, Obviamente direccionados. claro, o sea, el concurso público hace 10 años era la palabra mágica. Hoy en día todos sabemos de que eso es falso. Claro, y eso también es un indicio de, evidentemente, a ver, todos los peruanos creo que sabemos que cuando ocurren concursos públicos, no solamente para entrar a una fiscalía, sino cualquier trabajo del Estado, hacen tipo una, digamos, una pantomima de, de que entra el amigo del amigo del amigo para que pueda de alguna forma llegar al puesto en el que está, Así ¿no? es, Entonces, los eso requisitos. no es novedad y es algo muy urgente que se tiene que hacer. Y creo que podría denominarse como un pequeño camino hacia la corrupción en este país, que termina siendo uno de los más grandes males que tenemos. Exactamente. El problema es que la corrupción está ya mimetizada dentro de todos los niveles sociales, profesionales, ocupacionales de la sociedad. La corrupción ha ganado muchísimo terreno por un simple motivo, porque es más factible que pase desapercibida o que aún siendo sorprendida no sea castigada. Entonces, Ujú. la probabilidad de impunidad es lo que aumenta los niveles de corrupción. Lo que decían nuestros abuelos, en arca abierta el justo peca. Es cierto, en las sociedades donde hay pocas probabilidades de pasar desapercibido, de obtener impunidad, disminuye la corrupción. Ujú. Porque el ser Claro. humano es una criatura muy compleja. O sea, nosotros actuamos muchas veces por incentivos positivos o negativos, ¿no es cierto? Si en nuestro trabajo podemos llegar tarde y no pasa nada, vamos a llegar tarde, Ujú. habitualmente. Si pasamos la luz roja y no pasa nada, si nos Vamos a llenamos de estar. papeleta como choferes de combi, nos llenamos de papeleta, pero cada paro de transportistas se nos condona, se nos perdona las papeletas, vamos a manejar mal y vamos a matar gente. Ujú. Entonces, en el Perú, si es necesaria una reforma profunda, pero no una reforma de valores, de educación y empezar por el kinder, no. Tenemos que hacerlo ya, de manera inmediata, estableciendo incentivos para el que se porta bien e incentivos negativos para quien actúa en forma incorrecta. Bien. Doctor, para terminar, hablemos un poco del caso del señor Martín Vizcarra. Sorprende mucho que al señor se le haya otorgado 5 meses de prisión preventiva y se le compara con el hecho de la señora Keiko Fujimori, a quien se le otorgó 36 meses. Casi el caso es similar. Entonces, ¿a qué se Así es, debe esto desde su óptica, su a perspectiva? la politización de la justicia, porque a Keiko Fujimori lo que se le dice es de que habiendo recibido aportes de campaña de una manera eh, incorrecta administrativamente, porque en ese momento no era delito recibir aportes de campaña y no registrarlos, ha cometido lavado de activos. Es una tesis fiscal que todo estudiante de derecho sabe que no se va a probar. Ujú. Para haber lavado de activos tiene que haber primero, tiene que acreditarse la ilegalidad del dinero. O sea, el origen del dinero tiene que ser ilegal. Pero si a mí me da el aporte de campaña, la Confiep, un banco, una empresa constructora que está en boga y cuando hace almuerzos reúne a toda la clase política,
Entonces, nadie me puede exigir a mí haber pensado, haber supuesto un origen ilegal de los fondos. Ujú. Además que después de 8 años de investigación no se pudo probar. No se le ha comprobado nada, claro. Y los 36 meses era para desacreditarla, al igual que el chaleco como detenida, Ujú. pasearla con un chaleco de detenida Que y no pasó con Martín Vizcarra, ojo, ¿ah? esposada, por supuesto, porque aquí había que destruirla políticamente. En cambio, a Martín Vizcarra, que es notoriamente una persona sumamente controvertida como gobernador regional, como ministro y luego como presidente, se lo ha tratado con guante de seda, aunque yo sí discrepo del traslado a otro penal que no sea el Fundo Barbadillo, que no sea el penal de Barbadillo, porque ese es el lugar donde a una figura pública de primer orden que genera muchos enemigos racionales e irracionales, tiene que cautelarse. O sea, tiene que resguardarse su vida, su integridad, etcétera, en una prisión que sirve exactamente para ex jefe de Estado, por su propia Claro. condición. O sea, no es ¿Dónde que está sea Humala, dónde está privilegio, Toledo, dónde está sino que es la Castillo? posibilidad de que el Estado pueda cuidarlo y que ningún loco, ninguna persona pueda recibir dinero para asesinarlo. Exacto, exacto. Ahora, esto también podría traducirse en una especie de estrategia política, ¿no? Recordemos que Martín Vizcarra, si bien es cierto, está inhabilitado, el partido Perú Primero está yendo a las elecciones al 2026, puede ser una estrategia política para ponerlo, como lo dijo Rosa María Palacios, que en lo personal me parece absurdo, un mártir de la política. No es quizá tan descabellada esta situación. Puede ser, pero a mí me preocupa más la responsabilidad del Estado, porque el Lurigancho es un penal con muchas peculiaridades y una de ellas es de que las propias autoridades difícilmente pueden garantizar la seguridad de todos los internos porque no tienen los medios adecuados. Otro de los temas es el problema de los penales, la falta de mecanismos de rehabilitación real y la corrupción en su interior. O sea, esta también parte de los problemas de seguridad ciudadana vienen de allí. Claro. Doctor, para cerrar, ¿usted considera que Martín Vizcarra está siendo favorecido en algún punto por esta mafia caviar que está enquistada en el sistema de justicia y también en algunos medios de comunicación que hoy por hoy lo están denominando como mártir de la política? Yo creo que más allá de favorecerlo, lo que le están haciendo es amenazarlo. Amenazarlo. Sí, yo creo que el ¿Por qué? mensaje que se percibe Ujú. es de que tenga mucho cuidado con lo que diga, con lo que haga y con lo que esté pensando como posible colaborador, aspirante a colaborador eficaz. Porque Martín Vizcarra, fíjese usted, eh, algunos analistas, algunos investigadores señalan de que él fue colocado por las empresas constructoras brasileras en la plancha de PPK Ujú. como hombre de confianza, porque ya desde gobernador regional había tenido nexos muy fuertes. Había participado en proyectos grandes, incluso había venido con otros gobernadores regionales a Lima para defender las posiciones de las constructoras brasileras. Él sabe mucho y él en un momento determinado podría flaquear, podría quebrarse Y podría soltar la sopa, como le suelen decir. y al final terminaría suicidado en el baño de su casa o en el baño del penal, suicidado con una sábana. Entonces, el mensaje que él está recibiendo es claro: no hables, no cuentes nada, porque si no, te vas al Lurigancho y ahí terminas. Ok. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender este panorama político siempre agitado que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Ernesto Álvarez, aterrizando varios puntos y esclareciendo varias cosas que ocurren en el Perú. Igual pueden ver esta entrevista en la edición dominical del diario El Reporte. Yo soy Sergio Álvarez, conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.